Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Otoniel Oropesa. Soy director de Lidere Consulting y uno de los consultores. Qué privilegio poder compartir este espacio de aprendizaje con ustedes. Y bienvenidos. Gracias por registrarse. Seguimos comprometidos desde Lidere Consulting a, a agregar valor en el liderazgo de nuestra región acá en el norte de México, especialmente en Nuevo León y Coahuila. Así que para nosotros es un privilegio. Estamos comprometidos a esto semana a semana. Vamos a estar trayendo desde nosotros, de Lidere Consulting y otros expertos en temas para ayudar a las personas a elevar su nivel de desempeño, a manejar sus emociones, a lidiar con esta nueva normalidad, ¿cierto? Que cada uno de nosotros estamos enfrentando y abordando en el área familiar, en el área de personal, en el área organizacional. Y bueno, no sabemos qué se trae la nueva normalidad, ya la estamos empezando a conocer poco a poco, pero qué bueno que podamos juntos enfrentarla y abordarla con algunos principios, con algunas herramientas prácticas. La verdad es que para muchas personas es bastante tensionante todo esto desde que ese 17 o 18 de marzo nos anunciaron esta pandemia, la Es que se cual supone que te no nos escucha esperábamos él. en ningún momento, y qué bueno que ya haya un retorno y que estamos viendo que se está reactivando la economía, las empresas y todo esto. Así que, bueno, sin más preámbulos, yo quiero presentarles a Ricardo Salas. Hemos traído a un gran amigo. Ricardo Salas es saltillense, es PhD, experto en neurociencias, estudios realizados en Harvard y en Inglaterra, atleta de alto desempeño, representando internacionalmente a México, así como ustedes lo van a ver en este momento. A él no le gusta que hablen de él, pero, o a él no le gusta hablar de él, pero a mí me gusta, ¿verdad? Honor al que honor merece, y ha representado a México internacionalmente como Ironman. Ha hecho varios Ultraman en el desierto de Sahara, en el Everest y en otros lugares. Es empresario, padre de familia, amigo de acá de la casa, y es uno de los consultores de Lidere Consulting, así que es consultor empresarial también. Y para él hemos dejado este tema como experto en el área o en el tema de las emociones. Esperamos dejar en ustedes algo útil y que les sirva para la gestión de las diferentes roles que ustedes juegan en sus organizaciones. Así que sin más preámbulos, Ricardo, adelante, la audiencia es toda tuya. Bienvenido, amigo. Gracias, Otto, gracias. Buenas tardes a todos, 28 en reunión más nosotros, entonces, bueno, va a ser un placer estar aquí con ustedes. Voy a tratar de ir directamente al punto porque hay tantas cosas alrededor de las emociones, muchos mitos o malentendidos, pero lo más importante es saber dominar las emociones de alguna forma, controlarlas, saber qué hacer con ellas y hacer la diferenciación también entre una emoción y un sentimiento, que son cosas distintas que vamos a hablar. Me encantaría que también, si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún Ricardo no te creo o algo así, lo pongan en el chat. Sí, lo pongan en el chat y vamos a estar contestando algunas de sus dudas conforme vayamos avanzando en el tema tan interesante para mí, apasionante del manejo de las emociones. Es una parte que hay que controlar, que hay que ser muy audaces para que ninguna de las 6 emociones que existen en el ambiente de las neurociencias, porque ustedes me dirán, oye, me vas a decir 6, pero yo conozco más. Ahorita te voy a dar una explicación al respecto de por qué parecería que hay más y cómo se clasifican las mismas. Pero bueno, es todo un tema el controlarlas y llevar a cabo para tener buen puerto. ¿Ok? Entonces, bueno, Otto, empezamos con el manejo de las emociones. Aquí hay una lámina que menciona, lo más importante, Maxwell menciona que es nuestro padre en todas estas cuestiones de Lidere Consulting. Bueno, pues lo más importante es que tienes una elección. Puedes alimentar tus temores o dejarlos que mueran de hambre. El temor y la fe están contigo cada minuto de cada día, pero la emoción sobre la cual actúas, la que alimentas,
es la que domina tu vida. Actuar sobre las emociones adecuadas te lleva al éxito, mientras que las erróneas te hacen retroceder por un desvío desalentador, dice John Maxwell. Bueno, a mí lo que me encanta de estas palabras de Maxwell es la primera parte donde dice lo más importante que es que tienes una elección. Eso es lo más importante también para un líder, para cualquier persona. No tener elección, lo contrario de no tener elección es sentirte prisionero de algo, ¿verdad? Que no hay salida, que no hay una otra cosa que hacer. Entonces, al tener varias opciones, elecciones o opciones, quiere decir que te abre ese panorama. Entonces, me encanta saber y que sepan que cuando se presenta una emoción, tenemos elección, sobre todo de saber qué hacer con ella. Aparece la emoción, ahorita vamos a entrar al tema específico, la emoción aparece, sin embargo nosotros tenemos la elección de qué hacer con ella y cómo alimentarla, cómo tenerla bajo control, digamos, ¿verdad? Esa sería una de las palabras que me encanta de estas palabras de Maxwell. Y también, claro, el temor y la fe están contigo cada minuto de cada día, y ahí Maxwell habla del temor de alguna forma como parte de una emoción. Pero la emoción sobre la que actúas es la que alimentas, entonces, bueno, la que alimentarás siempre será la que perdura o la que te haces tú naturalmente, con tu naturaleza de llevar a cabo. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es la emoción? Es la capacidad, o qué es lo que vamos a ver en el manejo de emociones, más bien, es la capacidad para reconocer y ajustar intencionalmente tus emociones, evitando que te condicionen negativamente tus acciones. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Quiere decir que no tenemos control sobre cuando aparece la emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la emoción es un estado exógeno. ¿Qué quiere decir? El estímulo proviene del exterior, es exógeno. Si proviniera del interior, nosotros podríamos provocar en cualquier momento cualquiera de las 6 emociones que existen. Las 6 emociones ahorita las voy a explicar a fondo, pero para que nosotros vayamos familiarizándonos con ellas, es miedo, número 2, enojo, 3, tristeza, 4, alegría, 5, deseo y 6, aversión o asco, rechazo en ese momento como de aversión, ¿ok? Entonces, como una de las características es que es exógena, no tenemos control, se estimula por algo que sucede en nuestro entorno, a diferencia del sentimiento que sí es endógeno, que quiere decir que nosotros podemos controlar, pero ahorita vamos a ir a las características. Entonces, bueno, llega y hay que reconocerla para poder estar nosotros ya con el sartén en el mango de la emoción. El problema es cuando no la reconocemos, es decir, por ejemplo, llega un enojo excesivo, no me doy cuenta que estoy enojado porque estoy como borracho de la emoción y empiezo a hacer cosas que normalmente no haría, a decir cosas hirientes tal vez, a romper cosas, a tomar decisiones. Ojo a los líderes que tienen grupos o equipos a su disposición, o que ustedes son guías de grupos, a tomar decisiones bajo un enojo. Créanme, es el pan de cada día en las organizaciones, que les falta esta gran herramienta de manejar las emociones en todos los niveles, ¿ok? En todos los niveles se puede ver este tipo de cosas. Entonces, cuando llega la emoción, suponiendo del enojo, y yo estoy borracho de la emoción y rompo cosas, tomo decisiones, digo, hiero, etcétera, con mis palabras, estoy a merced de la emoción. Soy un títere de la emoción. Cuando pasa el tiempo, porque otra característica es que son estados pasajeros, cuando pasa el tiempo y ya estoy sobrio de nuevo de mi inteligencia, estoy ya sin la emoción, es cuando viene la cruda y es cuando anda uno remediando pues cosas que dije, cosas que rompí, a repararlas, decisiones mal tomadas, volver a retomarlas, y ahí sí entran otras cosas. Si tienes orgullo, si no estás acostumbrado a reconocer errores, si no estás acostumbrado a reconocer que estabas enojado o cualquier otra emoción, bueno, pues te tardarás más en tener esa madurez de reconocer una emoción, y te tardarás más en recomponer el camino que fuiste tú, repito, un títere de la emoción o estuviste a merced de ella. Entonces, no sé si me expliqué. Si tienen, ya saben, alguna duda o algún comentario, lo pueden poner en el chat y aquí con gusto lo leemos y lo resolvemos. Muy bien. Después, bueno,
voy a retroceder una página aquí, un slide, antes de entrar a una prueba muy padre, que tengan listos sus teléfonos móviles para poderle a un código QR tomarle ahí apuntar su cámara para hacer un test. Quiero también dar otra característica acerca de las emociones de este tipo. Y bueno, las emociones no lo vean como algo que alguien se equivocó al poner enojo y miedos, tristezas, porque también existen las alegrías, el deseo y la aversión, ¿verdad? Son un regalo de la naturaleza. Si ustedes creen en un ser divino o en Dios, pues es un regalo de Dios. Si ustedes tienen otras creencias, hagan de cuenta que son regalos de la naturaleza en el que nos hicieron o que se nos dan para poder sobrevivir. ¿Sí? Sin las emociones, tal vez no podríamos subsistir tanto tiempo en la Tierra. ¿Por qué? Porque imagínense que no tendríamos miedo. Lo que haríamos sin esa emoción del miedo, ¿no? Nos aventaríamos de cualquier lado sin tener miedo, conduciríamos un coche a altas velocidades sin tener miedo, comeríamos lo que sea porque no teníamos miedo de las consecuencias. Ya nos hubiéramos contagiado tal vez del COVID porque no nos hubiéramos cuidado. Sí, el miedo es una especie de supervivencia que nos regala la naturaleza, está en el cuerpo, es decir, es parte de nuestro cuerpo físico, a diferencia de un sentimiento que es parte del yo o del psique. Entonces, las emociones son parte de nuestro cuerpo, están ahí, creas o no, estés de acuerdo o no, ellas funcionan como la naturaleza. Estés tú pendiente o no, ellas van a funcionar como esa brújula que te va a llevar hacia otros sitios o a mejor sitio. Entonces es una especie de herramienta o recurso para sobrevivir a través de nuestra existencia en la Tierra. Muy bien, entonces ahora sí, preparen sus teléfonos. Si no tienen alguna duda, voy a esperar si hay alguna duda, algún comentario aquí en el chat para ver si hay algo antes de entrar al test que vamos a hacer. Muy bien, ok. Vamos a pasar al test. Apunten su teléfono móvil. Lo único que tienen que hacer es apuntar su cámara al código QR que está ahí y vamos a hacer esta prueba. Va a aparecer ahí muy fácilmente. Si tienen algún problema nos dicen a ver qué podemos hacer, que no creo que podamos hacer mucho. Sí. Ok, si tienen Android, les digo que están con la marca equivocada. No, no se crean. Si están con Android, lo único que tienen que hacer, a diferencia de Apple, es que tienen que bajar una aplicación que es un escáner QR, muy fácil, se va a bajar rápido y lo apuntan. Si ya están ustedes haciendo su examen en este momento, pues bueno, les vamos a dar ahí un tiempito para que lo contesten. Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Ya estoy viendo sus puntuaciones. Sí, vamos a silenciar aquí nada más los micros. Y bueno, ok. Avísenos, por favor, en cualquier momento si se oye algún eco o algo, porque uno piensa que está hablando muy bonito y se oye así como robot. Entonces, avísenos luego. Bueno, ¿cómo les fue? Ya vimos sus puntuaciones. Este es un test muy genérico, obviamente, es más bien para que ustedes hagan un poco de trabajo de introspección honesta. Entonces, por ejemplo, estaba viendo sus calificaciones. Dice Hugo Medina, mi esposa sacó 25. Sí, claro. No se crean. Pero bueno, acuérdense, entre más abajo el porcentaje, quiere decir que, digamos, menos conciencia de sus emociones. Es decir, más a merced de la emoción estamos, ¿verdad? Más controlados por ella que nosotros controlarla a ella. Entonces, bueno, Hugo Medina saca 75, no nos vamos a ir nombrando a todos, pero menciona que su esposa es el complemento porque sacó 25. Entonces, entre los dos pueden juntar un 100, ¿ok? Muy bien. Felipe saca 100% saca Felipe. Felipe, una felicitación en ese caso. A pesar de que es una prueba muy general y es más bien el primer inicio de una prueba de introspección,
Déjame te comento, Felipe, y al resto de la gente, incluyéndome a mí, que controlar las emociones al 100% es un trabajo que nunca termina, ¿sí? Puedes ir avanzando en tu 100%, pero no crean que si tú controlas tus emociones la mayoría de las veces o en el 100%, no creas que la emoción está ahí tentándote a siempre el entorno, como es exógena, tal vez venga un estímulo que tú nunca habías presentado y que no estabas acostumbrado a ser inteligentemente emocional y puede salir. A lo que voy, monjes tibetanos de 80 años, 90 años o 100 años siguen trabajando su autocontrol y el manejo de las emociones. Entonces, siempre es un trabajo que siempre debes de seguir practicando y entrenándote para manejar mejor las emociones. Veo buenas calificaciones, ¿verdad? Por ahí un 50%. Muy bien. Hugo Medina dice que sí, 100% entre los dos. Muy bien. Y luego dice que si puedo regresar al slide del código. Muy bien. Ahí lo tienes. Permíteme. Ok. Sí, de nada, Ana, de nada. Bueno, el caso es que es una forma de primeramente darnos cuenta en qué situaciones pueden aparecer algún tipo de emociones y cómo hacer control sobre ellas. Si tienen algún comentario, pónganlo en el chat porque nos gustaría que ustedes, si tuvieron algo de que, híjole, no supe qué poner y mejor pensé esto o lo otro, bueno, pues ayudarles de alguna forma. Entonces, bueno, hay que siempre entrenar el control de las emociones. Vamos a ir a ver algunas características posteriormente, ¿verdad? Bueno, vamos a mover. ¿Cuáles emociones identificas? Aquí es otro test, el test número 2. Vamos a también a apuntar nuestra cámara de nuestro teléfono móvil para que se abra el test y ustedes puedan contestar qué emociones identifican. Les vamos a dar otros minutitos para ya entrar de lleno a lo que son las emociones y todas sus características. ¿Listos? ¿Qué emociones se identifican? Las pueden poner también ahí en el chat para ir viendo o qué es lo que ustedes, algún comentario sobre una reflexión sobre el test. Muy bien, entonces, ¿qué reflexión tenemos sobre el resultado del test? Cuéntenme para poder entrar al tema y si tienen alguna duda, algún comentario. Algo también que me encanta a mí, tanto en los coachings que damos personalizados como ahora en esta nueva normalidad de Zoom, es que ustedes hagan preguntas de cuestiones reales. No nos vamos a decir necesariamente el nombre para que no se apuren, pero algún tipo de cuestión real que suceda en sus organizaciones o si se quieren abrir a cuestiones personales, nosotros podamos ayudarles con que los ejemplos sean aterrizados y más específicos a lo que está sucediendo en sus entornos. Entonces, eso sería mucho mejor. Así que si ustedes tienen alguna duda, la pueden poner ahí o alguna reflexión sobre lo que estamos viendo y el resultado del test. Muy bien, ¿cuál es el punto? Experimentar emociones es parte de nuestra vida, menciona el slide. Sin embargo, la forma en que regulamos lo que sentimos es la clave para lograr resultados positivos o negativos. Y aquí viene la parte, el siguiente slide, lo que a mí me encanta, porque aquí de esta forma yo lo puedo explicar en un idioma muy fácil y muy neurocientífico. Ustedes ven ahí al tipo viéndonos a los ojos, ¿verdad? Y ven que de un lado está la mente consciente, del otro lado está la mente inconsciente, o del lado izquierdo en rojo, inconsciente, en el lado azul, consciente. Muy bien. No quiere decir que así esté los hemisferios ni nada, es nada más para que se den cuenta, y quiero ser muy intencional en esto, en que todos tenemos dos mentes, no hay nadie que se salve, es parte del cuerpo físico como tal. Sin embargo, las mentes también no están en el cerebro, ¿ok?
La mente está en todo el cuerpo, en cada célula de nuestro cuerpo están estas dos mentes, consciente e inconsciente. Es decir, si yo quisiera extraer la mente consciente del cuerpo, no podría, no aparece en ningún sitio específico, como si es el cerebro, el cerebelo, el tallo, todo lo que forma la parte de nuestro cerebro, ¿no? A diferencia. Entonces, la mente consciente y consciente está en todos lados. ¿Dónde están las emociones? Las emociones están en el lado inconsciente, es decir, están en nuestra naturaleza. Es como un órgano más, pero no se puede tocar. Es un órgano, digamos, kinestésico. ¿Qué quiere decir? Que es de sentir. Es igual a que, así como nosotros desarrollamos en el vientre de nuestra madre un corazón, unos pulmones, todos nuestros órganos, así se desarrolla la parte de las emociones. ¿Qué quiere decir si está en la parte inconsciente? Si está en la parte inconsciente, quiere decir que no tengo acceso voluntario a una emoción. Les lanzo el desafío. Quiero, por favor, que ahorita todos sientan tristeza. Tendría que haber un estímulo, un recuerdo o algo que nos haga traer el sentimiento la emoción de tristeza. No puedo yo replicar la tristeza voluntariamente, al menos que mi consciente, que es el del otro lado, si haga un esfuerzo por recordar una imagen, unas palabras, un momento del pasado o del futuro que venga y me traiga la emoción de tristeza. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente no distingue entre realidad e imaginación o algo que ya haya sucedido. Para la mente inconsciente siempre es presente y siempre cree que está sucediendo. Por eso si yo empiezo a recordar, por ejemplo, si cuando falleció mi padre, cuando lo enterraron y todo lo que viví en el momento en que todo eso y me empiezo a meter, mi consciente, porque lo hago voluntariamente, le está pidiendo a mi inconsciente que traiga esas imágenes, esos sentimientos, y puedo llegar incluso a tener un estado muy similar al que viví en esa época. ¿Por qué? Porque mi mente inconsciente no distingue entre el presente, el pasado y el futuro, siempre es presente para él. Entonces yo puedo replicar de esta forma tristeza, en este caso como ejemplo, es lo que hacen unos artistas o cuando tú te empiezas a recordar cosas del pasado y aparece, ¿ok? Entonces, ahí se instalan las emociones en la mente inconsciente. La mente inconsciente hace del 95 al 98 de las actividades mentales, lo que hago involuntariamente y no presto atención, como dice en el slide, lo que hago natural, ¿sí? Es donde están. En cambio, los sentimientos están en la parte consciente. Habíamos dicho que los sentimientos tienen otras características, son endógenos, sí nacen de nuestra propia imaginación o nuestros propios pensamientos, no necesitan un estímulo externo, sino que yo los puedo crear de alguna forma, ¿ok? Si tienen alguna duda sobre esto, me avisan. Entonces, la siguiente, ¿qué son entonces las emociones? Son brújulas para la vida, ya lo mencionamos, son una especie de herramienta para sobrevivir o enfrentar las cosas cotidianas de nuestros entornos, de nuestro ambiente, de la vida. Están preconfiguradas en nosotros, ya les mencioné, es decir, naces con ellas, no es como que, mira, voy a desarrollar mi sentido de miedo más, ¿verdad? Si me estoy acostumbrado al miedo, ahorita lo vamos a explicar de alguna forma cómo podemos nosotros estar más propensos a siempre pensar en miedo y todo lo contrario, cómo hay gente que no tiene esa emoción del miedo y por qué sucede eso, ¿verdad? Siempre están en el presente, habíamos dicho, la parte de las emociones siempre están en el presente, son estados pasajeros, llegan y se van, no tan rápido, no tan rápido, depende del estímulo, puede durar un poco más, pero no se instalan durante años como si lo hace un sentimiento, ¿ok? Las emociones están en el reino de los mamíferos, esto es muy interesante porque no hay un estudio que sea contundente en que otros animales que no sean mamíferos tengan este tipo de emociones. Entonces, bueno, si usted tiene un perro, tiene un gato, pues siente exactamente las mismas emociones que nosotros y podemos ser muy fácil de identificarles. Cuando un perro tiene miedo, pues agacha la cola, baja las orejas, se retrae un poco. Cuando siente enojo, pela los dientes, se le eriza el pelo de arriba del cuello. Cuando siente tristeza, lo ves cómo se puede estar triste, también mete la cola, se agacha, se puede ir a un rincón o se aleja cuando siente tristeza. Un perro siente alegría, también siente alegría, mueve la cola, levanta las orejas, te brinca cuando te ve, si es que
le das alegría si lo ves. Siente deseo, por supuesto, ponle un filete enfrente para que veas cómo empieza a salivar, siente ese deseo. Y aversión, pues sí, ponle algo que no sea de su naturaleza que coma, por ejemplo, ponle una ensalada al perro y pues no va a sentir mucho interés por ella, perdón, y si se la quieres dar a la fuerza, tal vez la escupa, porque siente aversión sobre la ensalada. Entonces, todos los mamíferos tienen este tipo de emociones. Eso a mí me resultó súper interesante cuando lo descubrí o cuando lo estudié. Entonces, ¿alguna duda? No tenemos dudas. Muy bien. Siguiente slide. Están aquí entonces los 6 tipos de emociones que para la neurociencia existen. Ojo, si ustedes leen otro tipo de libros o otros tipos de corrientes que sean más de otro tipo, que no sean muy científicas en cuanto a lo que sucede en la mente, no en el cerebro, en la mente, podrán ustedes decir, también existen, yo leí en un libro que existen 8 o 9 o 10 emociones. No hay problema. Yo solamente puedo hablar de lo que yo estudié en este sentido como científicamente comprobado. Entonces, bueno, existe el miedo, enojo, ahí lo ven, tristeza, deseo, alegría, aversión o asco. Podríamos hacer un random de imágenes para colocar otras imágenes ahí. Por ejemplo, aquí nuestro equipo de producción puso alegría en la boda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. Algunos te podrían poner otro tipo de imágenes ahí, pero ya depende. Pero muy bien. Entonces, puede haber sentimientos que son diferentes a las emociones y que dichos sentimientos pueden abarcar 2 o más emociones. La diferencia vamos a ver las características de la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que el sentimiento, repito, puede abarcar varias emociones. Ok, primera característica, vamos a ir un poco más concisos en esto. Características de las emociones y características de los sentimientos. Primero, emociones. Ya la primera, ya vimos. Requiere un estímulo de afuera, externo, es exógena. Número 2, son estados bioquímicos definidos, es decir, lo que sucede hormonalmente cuando llega una emoción de enojo es completamente distinto a una bioquímica del deseo o de tristeza o de aversión, de alegría o miedo, ¿sí? O sea, depende de las 6 emociones, se disparan diferentes neurotransmisores que nos hacen llegar estos estados bioquímicos a nuestro cuerpo y no lo podemos evitar, está dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Es por eso que hormonalmente suceden cosas en nuestro interior como tal. Entonces son estados bioquímicos muy definidos de cada uno de las emociones. Son para sobrevivir, ya lo habíamos visto, no son regalos de Dios para sobrevivir. Son estados pasajeros, pueden durar digamos 15, 20 minutos y se repite el estímulo, por ejemplo, en alegría, ¿verdad? Se repite el estímulo, sigo estando y se sigue alimentando, el cuerpo no distingue eso y se viene y se pueden prolongar, pero no podría haber un estado de alegría, digamos, 24 horas seguidas, ininterrumpidas, ¿no? Igual de enojo o miedo. Ahorita lo vamos a ver algunas explicaciones de por qué entonces, Ricardo, entonces, ¿por qué el miedo? Pero el COVID ya lleva 3 meses, 6 meses, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Si tienen alguna duda, también aquí está el chat. Y la siguiente característica, siempre está en el presente, las emociones siempre están en el presente, no viajan por el pasado, en el futuro, porque son estados bioquímicos que están sucediendo en ese mismo instante. Y ya lo vimos en la última característica, pertenecen al cuerpo físico y no al yo o al psique, ¿sí? O sea, van en el cuerpo físico. Si pudiéramos compararlos, es un brazo, un riñón, el corazón, el cuello, lo que quieran, eso es así. En cambio, los sentimientos tienen otras características. Y aquí les puede cuadrar algunas dudas que tengan, ¿no? El sentimiento, primero que nada, son endógenos. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo viene de adentro. Ejemplo. Vamos a decir que aparece un perro en la calle, voy yo caminando, corriendo por alguna ranchería o en la ciudad y llega un perro en el que el perro me pela los dientes, me gruñe y se acerca. En ese momento aparece un miedo que es nuestra parte de la emoción, que nuestro cuerpo nos dice, aguas, alerta, te puede morder, etcétera, estás viviéndolo, ¿sí?
Si tú ya pasas el perro y sigues caminando o corriendo y ya pasó ese estado pasajero de la emoción, ¿sí? Y de repente empiezas a pensar y dices, híjole, si me aparece otro perro y me muerde y a lo mejor me voy a desangrar y a lo mejor voy a perder una pierna y a lo mejor yo ya no voy a volver a poder correr. Eso es un sentimiento, es decir, todavía no sucede, pero ya lo creé yo y tiene un efecto bioquímico también en mi cuerpo, pero todavía no sucede. Es como la consecuencia de algo que yo fui creado a raíz de una emoción o de una emoción que yo experimenté en algún momento. Entonces, el miedo no puede durar como tal bioquímicamente tanto tiempo, pero sí puedo vivir con miedo. Por ejemplo, ustedes han de conocer gente, o no tiene nada de malo, que ustedes sean tal vez alguna persona que tengan miedo a contagiarse del COVID-19. Entonces dice, Ricardo, yo llevo 3 meses con miedo, ¿sí? Aguas, no es el miedo que nos referimos de un estado de supervivencia o una emoción. Tú no estás emocionado de miedo, tienes el sentimiento de miedo y como puede abarcar el sentimiento varias emociones, puede ser miedo con incertidumbre, con un poco de no saber, de informarte de otros lados de fuentes muy dramáticas o muy exageradas, etcétera. Entonces, eso alimenta tu sentimiento. Entonces, te sientes con miedo y por eso tal vez usas, aparte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, usas otras más y no sales pero para nada, etcétera. Cosas así que no pasa nada, pero es un ejemplo que sí puede durar mucho tiempo. También, por ejemplo, me voy a casar en 6 meses y siento esa parte en el estómago, nervios y todo eso, esos son sentimientos. Todavía no sucede, faltan 6 meses, pero yo tengo nervios de mi boda que todavía ni siquiera pasa, ¿verdad? Entonces me estoy creando, estoy pensando, que tengo que actuar así, ¿qué pasa si llueve? ¿Qué pasa? Entonces estoy planeando y tengo un sentimiento, esas son las diferencias. Son combinaciones de varias emociones. En este caso ya se explica por qué podemos tener un miedo más amplio, digamos, pero en realidad no es la emoción del miedo de alerta, de alarma, de supervivencia. ¿Ok? Entonces, bueno, siguiente características, están en el pasado, en el futuro, los sentimientos, o sea, ya hablé de un futuro, me voy a casar en 6 meses, entonces están en el futuro, pero me afecta en este presente, lo que yo estoy creando en mi mente que todavía no sucede, que puede suceder, que estoy previendo y tengo que planear para eso, pero son sentimientos. ¿Qué sentimientos? Pues de que no salga bien, de a lo mejor algo de planeaciones, etc. Esas son esas angustias o no angustias, o ya quiero que sea unas vacaciones que quiero planear en un futuro, entonces me siento muy alegre, me siento motivado, o un evento que vaya yo a hacer si te gusta el deporte, pero todavía no sucede. Y también puede estar en el pasado, a lo mejor una novia mía me engañó en la prepa y yo sigo amargado, ¿verdad? Amargado durante años. Y eso sí, otra característica, las emociones no te pueden enfermar. ¿Por qué? Porque son regalos de tu cuerpo, están en la naturaleza. No viene nada que venga en tu cuerpo para hacerte daño, todo lo contrario. En cambio, los sentimientos sí te pueden llegar a enfermar, porque el estado bioquímico está tan presente, tan continuamente, que va y pega en algún órgano o en algún lado de tu salud. Entonces, una persona que sí está, por ejemplo, en el ejemplo de que me dejó mi novia en la preparatoria, yo tengo ya 15 o 20 años o 50 años amargado, por algo que me sucedió en su momento, sí puede llegar a pegar en mi estado físico como una enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso también es otra característica porque están en el pasado o en el futuro. Muy bien. Entonces te pueden enfermar. El miedo al COVID, por ejemplo, también pudiera ser, si sus organizaciones están tomando las medidas, no es lo mismo estar precavido y todo que estar cargando con un miedo, con angustia, con otras cosas. Eso sí sería un sentimiento. Entonces, eso sí puede llegar a enfermarte. Incluso puedes llegar, el cuerpo es a cañón, ¿no? Porque puedes llegar a sentir lo que es
estar infectado, pero no lo estás. Entonces tú dices, ¿tendré el COVID? ¿No tendré el COVID? Ya me quiero hacer la prueba, seré asintomático. Y es donde empiezan esas angustias. Ojo, esos son sentimientos y te pueden enfermar, ¿ok? Es como cuando también es muy similar a cuando alguien siente un miedo porque se te van a subir las hormigas, estás en el campo y de repente sientes las hormigas que te están subiendo por las piernas o te están subiendo por la espalda. No está sucediendo. Lo que pasa es que tu cuerpo inconsciente ya hizo, no distingue entre pensar, hacer realidad e imaginación. Entonces está haciendo su chamba, ¿verdad? Su parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no sentir esos estados prolongados de sentimientos? El control que tú tengas sobre las emociones. Vamos a volver a las emociones. Las emociones llegan, dice Ricardo. Si las emociones llegan, entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Tip número 1 o consejo número 1, ser consciente. Me voy a regresar un poco aquí. ¿Por qué se va para adelante? No sé. Pero bueno, ayúdame, gracias. En la diapositiva donde está el tipo, gracias. Ahí, recuerden, las emociones están en el lado rojo, donde dice 95, 98, es inconsciente. Entonces vamos a suponer que llega el miedo o la emoción que ustedes quieran, el enojo, llega el enojo y el consciente, si no se da cuenta, volvemos al ejemplo de que está a merced de ese enojo. Entonces rompo cosas, digo cosas y todo eso, ¿no? Entonces, si yo me hago consciente de que llegó el miedo, es como si fuera una película de terror y le bajo el volumen. Se baja muchísimo la intensidad del miedo o del enojo. Si alguien me dice o yo empiezo a entrenarme a darme cuenta de las emociones que llegan, es el primer paso porque ahora sí hay conciencia de la emoción y al tener conciencia de la emoción puedo de alguna forma empezar a entrenarme para manejarla. Ya sea quitarla, grados ya máximos de entrenamiento de emociones, de inteligencia emocional, sabes que no me suma estar enojado, ¿sí? O ya aprendí incluso a tener la mecha larga para no llegar a ese estado. Pero si llega, todavía puedo controlarlo, puedo apagarla inmediatamente. Eso solo con práctica se puede lograr con práctica, de ser consciente de la emoción que te va llegando. Lo mismo sucede con una alegría, lo mismo desea con un deseo. Tú tienes el derecho, la elección, como decía Maxwell, tú tienes la elección de saber qué hacer con la emoción, pero es lógico, si no estás consciente, si no te das cuenta de lo emocionado que estás, no podrás controlar la emoción. Entonces, primero apóyate de alguien cerca. Yo sé que es bien raro que te digan, oye, avísame si estoy enojado. Y alguien que te diga, cálmate, estás enojado. No, estoy enojado. Aguas, porque quiere decir que es como si el borracho, cálmate, ya estás muy tomado. No, está claro que no estoy tomado. Sí, o sea, no se da cuenta. Entonces, lo primero que debe de hacer es que no se defiendan. Vulnerabilidad. Un líder necesita vulnerabilidad para seguir creciendo. Entonces, bueno, este tipo de liderazgos, primero, recuerda, no puedes liderar un equipo si no te lidereas a ti mismo primero, ¿verdad? ¿Cómo poder controlar a un grupo de gente que tú tienes que se emociona si tú tampoco te puedes controlar en las emociones? Esta es la regla. Para poder controlar a tu equipo como líder, tienes que controlarte tú primero, definitivamente. Al revés no funcionaría, piénsenlo, ¿ok? Entonces, primero me controlo yo para poder controlar el entorno, con buenas decisiones, con buenas herramientas que yo dé, con buen liderazgo, ¿verdad? Entonces, bueno, así está la cuestión de las emociones. Practiquen el que su consciente se haga o se dé cuenta, valga la redundancia, sea consciente de la emoción que llega por algo que nosotros no tenemos control. No tenemos control sobre el clima, como no tenemos control sobre las emociones igual, y ya cuando llega es lo que hacemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son las características. ¿Tienen alguna duda para que las pongan en el chat y poder responderlas? Nos quedan solamente 5 minutos más en esto y entramos a la parte de las preguntas y respuestas ya más específicas. 3 claves para el manejo de tus emociones. Alerta. Interésate por comprender tus emociones. Es básico, ¿verdad? O sea, si no estoy interesado, si no me interesa, si yo digo, no, pues que ahí sigan, aunque me reste a veces, aunque yo afecto mi organización, aunque yo afecte mi familia, pues ahí están, así soy, así nací, enojón, así nací,
con este tipo de humor. No, aguas, porque lo puedes modificar. La emoción no, el cómo la controlas sí. Entonces, primero interésate realmente. Son grados máximos. Es lo que distingue un líder normal de un líder extraordinario. Esa persona que está completamente inteligente, emocionalmente hablando, eso distingue, porque estoy seguro que todos son líderes de alguna u otra forma en sus organizaciones, en sus familias, pero lo que hace al crack es el interés por querer cada vez ser mejor persona. Ajusta, número 2, ahí donde viene la llavecita, ajusta tus pensamientos presentes, ajusta tus pensamientos presentes ante una emoción. Ya llegó, tengo mucha alegría, ¿sí? Alegría excesiva por algo que sucedió, casi estoy eufórico de la alegría porque me mandó estos bioquímicos a mi cuerpo. Bueno, yo ajusto, yo sabré qué tanta alegría muestro para sumarle a la gente que está a mi alrededor o en ese momento, o incluso yo para tomar decisiones personales en el caso de que yo esté solo y tengo un estímulo o una emoción de alegría que haya llegado de forma exógena. Entonces, bueno, ajusta la emoción, actúa, esa es la clave. Puede haber interés, puedes ajustar, pero no, si no actúas no vas a lograr ningún cambio, vas a seguir siendo el mismo de ayer, vas a seguir siendo el mismo de la semana pasada o el mismo de hace 5 años, el mismo con las mismas emociones que te controlan y con los mismos sentimientos que tú mismo vas creando en tu mente, porque recuerda, los sentimientos son creaciones tuyas que todavía no suceden, pero que tú ya estás experimentando. Lo que sí es real es lo que tú sientes, aunque no sea real lo que todavía sucede, pero actúa. Vive tus emociones de manera objetiva y racional. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Pues que hay que actuar, hay que empezar a interesarnos y a ejecutar ese control de las emociones. Repito, ni los monjes tibetanos más longevos siguen practicando esto y actúan día a día, día a día. Ahora recuerden, no tiene que haber un contexto, un entorno donde la emoción, es decir, el estímulo sea demasiado grande. La emoción sucede todos los días cuando conducimos un coche, si nos agarra un rojo, si nos agarra un verde, si nos ganaron un estacionamiento que era para nosotros, cuando llego a casa y pasa algo con mi hijo. Son parte de nosotros, están ahí. Actúa y ajustalas para tu beneficio y sobre todo para que sumes valor a las demás personas con tu liderazgo como ejemplo. ¿Sí? El líder arrastra con ejemplo. Imagínense que ustedes pidan control, coherencia e inteligencia emocional y ustedes no son así o no están trabajando en ello. Bueno, pues no hubiera un liderazgo de ejemplo. Casi creo ustedes están empujando a que alguien los siga o los están jalando. El ejemplo arrastra. Así que si ustedes los ven que son controlados emocionalmente hablando, que ustedes están inteligentes todo el tiempo, que no toman ese tipo de decisiones emocionados, pues ustedes serán sin duda alguna, un ejemplo a seguir. Yo lo seguiría a ustedes si fueran alguien emocionalmente estables. Yo, sin duda alguna, los tomaría como modelo para hacer como ustedes y preguntarles cómo le hacen para llegar a esos controles de emociones. Muy bien. Siguiente. Tu cerebro es perfecto en su constitución. Disfruta sentir emociones, estás vivo. Y recuerda, no solo el cerebro es perfecto, por supuesto que sí, tu cuerpo es perfecto, tus emociones están ahí por ser perfectas. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Muy bien, ¿cómo les puedo demostrar que el inconsciente, o sea, que no tenemos ya para finalizar, cómo les puedo demostrar? Me encanta demostrar cómo funcionan ambas mentes. ¿Cómo les puedo demostrar que la mente inconsciente nosotros no tenemos control, solamente llegan y por qué se instalan las emociones? Piensen en este instante en algo muy ácido como un limón o algo que ustedes les provoque algo. Piensen que se están echando limón en la boca, todo el jugo de limón, sí, completamente en todo dentro de la boca y sin querer, sin que ustedes hayan hecho nada, pero nada, ustedes empiezan tal vez a salivar
por la parte de abajo de la lengua, en la garganta. ¿Por qué? Porque el inconsciente cree realmente que estás tomando el limón. El consciente no, el consciente dice, no, espérame, es la imaginación. Pero recuerden, el inconsciente no va a distinguir eso. Es como si también yo les digo una instrucción que yo les dé a su mente inconsciente, como por ejemplo, no piensen en un perro, y aparece la imagen del perro. ¿Por qué? Porque me estoy dirigiendo a su inconsciente y el consciente no tenía más que hacer, más que doblarse ante el poderío del 98% de su mente, que es el inconsciente. Entonces, bueno, así llegan las emociones. No tenemos control, pero sí nos damos cuenta. Si yo les digo lo del limón y ustedes inmediatamente dicen, espérame, Ricardo, no está sucediendo lo del limón, deja de salivar. ¿Se fijan? O sea, la emoción llega como el ejercicio mental que les estoy haciendo, pienso en el limón, y empieza la saliva. Me doy cuenta que no es verdad, que es un ejercicio de imaginación y detiene la saliva, el cuerpo, porque el consciente ya dijo, espérame, no está sucediendo. Lo mismo pasa con las emociones. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, dice, las emociones, dice Cristian, las emociones generan sentimientos a largo plazo y los sentimientos me traen emociones. No. Recuerda, las emociones son estados pasajeros, no generan sentimientos a largo plazo. Es inmediatamente, puede durar, como te comento, como les comento, puede durar 2, 3 minutos. Y si viene otra vez el otro estímulo, viene otro perro, bueno, pues vuelvo a aparecer, ¿verdad? Y luego viene otra cosa, otro miedo, vuelve a aparecer. Estoy constantemente alimentando, pero suceden de forma externa. No tengo voluntad sobre ello, ¿ok? Entonces, un sentimiento sí puedes tú mantenerlo e incluso el sentimiento se puede instalar en la mente inconsciente. Es decir, no me doy cuenta y todo el tiempo siento deseo de X cosa, por ejemplo, ¿sí? Y puedo siempre desear una adicción. Entonces siempre estoy pensando en el deseo. Sin embargo, no es una emoción de deseo inmediato como pudiera ser algunos de los ejemplos que puse, sino se va aunando deseo con satisfacción y otros tipos de sentimientos, de placer, etcétera, que puede hacer que dure muchísimo. ¿Por qué? Porque va de adentro. Tú lo vas creando, tú mismo lo alimentas. Tú lo creas, tú mismo lo alimentas. En cambio, la emoción llega de afuera. No sé si me expliqué. Los sentimientos me traen emociones. Sí, como recuerda al principio, Cristian, yo puedo replicar una emoción, pero tengo que engañar de alguna forma a mi mente inconsciente, como cuando recordé la muerte de mi padre, para que él crea que está sucediendo, porque siempre la emoción es presente. Yo tengo que voluntariamente, es decir, conscientemente, recrear el velorio de mi padre o cuando falleció en el hospital, etcétera, para que la mente inconsciente diga, está sucediendo, no de nuevo, está sucediendo, porque él no distingue y me manda la emoción de tristeza. ¿Sí? Es como si les digo ahorita, ¿qué pasa si se sacan la lotería 20 millones de dólares? ¿Qué harían con ella? ¿Qué harían con los 20 millones de dólares? Y a lo mejor empieza a haber sonrisas en sus rostros de, ¿qué haré con el dinero? Etcétera, 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 porque la mente inconsciente sí cree que ya se sacaron la lotería, pero el consciente se va a entrometer diciendo, no sucede, todavía ni compro boleto, ¿ok? Entonces ahí para ese sentimiento agradable, es un sentimiento. ¿Dudas? La 1 de la tarde, qué rápido se va el Sí, tiempo. se pasó el tiempo volando muy rápido. Qué buena intervención, qué buena charla, Ricardo, sobre esto de las emociones. Mire, y es increíble, amigos, cómo esto de si no sabemos liderarnos a nosotros mismos, y es una máxima de Maxwell, poco podemos pretender liderar a otros, ¿no? Entonces, y liderar las emociones es realmente, tiene que ver con liderazgo. Liderar nuestras emociones, intervenir en nuestras emociones, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos tan tensionantes que no sabemos lo que se nos viene. Es muy importante que los líderes que estamos al frente de organizaciones, que aquellos líderes que estamos liderando personas, sepamos intervenir en nuestras emociones y también darle estabilidad a nuestro entorno, a aquellas personas que están trabajando con nosotros, que confían
en el liderazgo, que puede ser que no tengamos claridad nosotros tampoco de lo que se viene en adelante, pero sí podemos intervenir, controlar nuestras emociones y saber identificar eso. Qué increíble, me encantó eso, Ricardo, cuando el ejemplo del limón. Y es, él no sabe que está allá, él no sabe si es mentira o no es mentira. Una parte de la mente no sabe, pero comienza a vivirlo. O sea, que qué importante es reconocer, comprender qué mentiras estamos creyendo, qué mentiras estamos creyendo y estamos actuando en conexión con eso, porque una parte del cerebro, de la mente, no sabe si está sucediendo realmente, no sabe si es verdad o es mentira. Simplemente lo cree y así accionamos. Aquí hay otra pregunta de Ana. ¿En dónde puedo volver a ver el video de la plática nuevamente? Estuvo buenísima la plática, realmente aprendí, me hizo reflexionar. Gracias, Ana. Chucho, si podemos, lo podemos enviar. Se lo enviamos al correo con todo gusto y a aquellas personas que estén interesados también. Así que bueno, nosotros, gracias Ricardo por estar. No sé si tienes algo más que decir, pero gracias por tu tiempo, muy valioso, y por esta charla. A ustedes por estar presentes y síganos a través de las redes, @lidereconsulting ahí en Facebook o por nuestra página web www.lidereconsulting.com. Gracias amigos, y cada semana, el próximo tema tiene que ver cómo liderar el cambio. Liderando el cambio es el próximo tema y seguramente estarás recibiendo la invitación. Sí, bueno, pues solamente agradecer la invitación, agradecer el tema que me apasiona. Yo que pudiera estar hablando de las emociones y de los sentimientos y de la mente humana por 8 horas continuas. Entonces, un placer estar con ustedes y gracias por sus preguntas y su interés. Y cualquier cosa, pues ya sabe, aquí con Lidere Consulting estamos para servirles. Muchísimas gracias. Dice Samantha, ¿me pueden enviar el video por favor por correo? Claro que sí. Claro que sí, a todos aquellos que lo pidan. Es más, a todos los que tengan el correo se lo vamos a enviar a través del Facebook. Ok, excelente. Bueno, bonito día para todos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Abrazos.